Hola caminantes estoicos, bienvenidos al episodio número 25 de su espacio El Poder de la Virtud de Estoicismo en Acción. Si recuerdan, la semana pasada les dije que tenía algo muy especial para este episodio y bueno, lo que pasa es que este próximo domingo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y en este respecto hay algo que siempre me ha llamado la atención. Yo consumo muchísimo material sobre estoicismo, libros, podcasts, conferencias, videos, redes sociales, pero casi siempre escucho los mismos nombres: Zenón, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio. Y sí, ¿para qué vamos a mentirnos? Ellos son fundamentales, por supuesto, pero muy pocas veces, amigos, por no decir casi nunca, he escuchado hablar de mujeres estoicas en la historia. No recuerdo haber estudiado sobre ellas, no recuerdo que se les dedicara espacio en la historia. Y eso me hace preguntarme, ¿acaso fue que no existieron o simplemente no son mencionadas, son olvidadas? Y por eso quise dedicar este episodio a ellas, a todas las mujeres que la historia no resaltó lo suficiente, pero cuya vida fue, sin duda alguna, profundamente estoica. Obviamente quiero dedicarlo también a las mujeres que escuchan este podcast cada semana, a las que quizá nunca lo han escuchado, a las que forman parte de mi vida y a las que forman parte de sus vidas. Porque si algo debemos reconocer con honestidad, siendo sinceros, es que la mujer, a lo largo de los siglos, ha sido muchas veces menospreciada, silenciada y olvidada. Y el campo de la filosofía, desafortunadamente, pues no ha sido la excepción. Cuando pensamos en grandes escuelas filosóficas, los nombres que surgen automáticamente son masculinos. Los libros fueron escritos por hombres, las academias fueron fundadas por hombres, los tratados fueron escritos y firmados por hombres. Pero la vida real, amigos, la vida real, la vida enfrentada con coraje, con dignidad y con moderación, con justicia y sabiduría, esa vida también fue vivida por mujeres. Y muchas veces fue vivida con una profundidad y una actitud estoica que no siempre han recibido el reconocimiento que se merece. Y por eso hoy yo en este episodio quiero reconocerlas. Quiero recordar que sus acciones, muchas veces silenciosas, han sido fundamentales para sostener familias, comunidades y hasta culturas enteras. Quiero también recordar que el estoicismo no se limita a los textos antiguos, sino que esta filosofía también ha sido encarnada por mujeres que, aún sin llamarse estoicas, han vivido conforme los principios estoicos más nobles. Y también pues quiero recordar que el Día Internacional de la Mujer no tiene por qué ser y no debería reducirse a una fecha en el calendario, no debería limitarse a un día del año, porque su labor, su entrega, esa fortaleza con la que se levantan todos los días y su capacidad de amar con disciplina y responsabilidad, no se ejerce en un día, se ejercen todos los días del año. Y por eso, pues hoy yo quiero honrar a esas mujeres que han tenido muchas veces sin saberlo una actitud profundamente estoica ante la vida. Pero cuando hablamos de mujeres estoicas en la historia, me parece importante entender el contexto que enfrentaron. Ellas no vivieron en igualdad de condiciones, ellas no tuvieron las mismas oportunidades que los hombres, ellas muchas veces no tuvieron voz, pero aún así actuaron con virtud. Pensemos, por ejemplo, en la primera mujer que vamos a mencionar en este episodio, Porcia Catón. Su crónica suele reducirse a un evento dramático de la historia del Imperio Romano. Ustedes podrán ya, si quieren tener más detalles de la historia de Porcia, pueden explorar en internet, hay mucho material sobre ella. Pero es importante explicar por qué muchos consideran a Porcia una estoica clásica en acción. Porcia era hija de Catón el Joven, uno de los grandes referentes del estoicismo romano en esos tiempos, un hombre que defendía la república, esa república romana, ¿no? Y la defendía con una coherencia tan radical que incluso lo llevó a la muerte. Así que Porcia había crecido en esa familia y en ese ambiente donde la virtud era una exigencia cotidiana, donde la coherencia entre el pensamiento y la acción era innegociable. Y cuando Porcia se casó con su esposo, que era Marco Junio Bruto, se casó también con una carga moral enorme. Porque, a ver, no quiero meterme mucho en historia romana, pero es que es importante darle contexto a la crónica de Porcia para poder entender bien por qué esta mujer es tan importante para el estoicismo y por qué hizo lo que hizo, ¿ok?
Resulta que Bruto, su esposo, era muy cercano al emperador de turno, a Julio César, quien incluso le había perdonado ya la vida tras una guerra civil en el pasado. Y por esta razón, la relación entre Bruto y Julio César era, era casi como una relación paternal. Bruto sentía una inmensa gratitud por Julio César. Pero Roma estaba cambiando, porque César había sido nombrado dictador perpetuo, ¿se imaginan? Y muchos, entre ellos el mismo Bruto, temían que la República Romana desapareciera para dar paso a un poder absoluto, a una dictadura. Se estaba planeando una conspiración contra César donde Bruto jugaría un rol importantísimo, pero participar en esa conspiración era muy complicado para él, ¿no? Porque, por un lado, significaba traicionar a un amigo, al que era casi como su padre. Y por el otro lado, si no lo hacía, significaba traicionar a Roma. Así que Bruto se encontró en esa encrucijada casi imposible. ¿Debía mantenerse leal al hombre que le había mostrado clemencia y que era casi como su padre? ¿O debía ser más bien leal al ideal republicano que había heredado de su familia y que lo definía como romano? Bruto estaba muy inquieto en ese tiempo y muy distraído, y Porcia pues percibía ese conflicto en el que Bruto se encontraba. Ella percibía su silencio y su tensión y veía el peso invisible que su esposo cargaba día a día. Y aunque Bruto intentó protegerla, manteniéndola al margen de lo que se planeaba contra el César, él no quería que ella se enterara de ese complot contra contra Julio César. Porcia no aceptó ese papel pasivo y lo confrontó, recordándole que ella era hija de Catón, recordándole que ella había sido formada en la disciplina estoica y criada con la idea de que la verdad y la virtud eran primordiales. Le dijo en esencia que debía confesarle lo que se estaba planeando para derrotar una posible dictadura, y que no se había casado con él para compartir solo la comodidad, sino que también estaba con él para compartir el riesgo y la responsabilidad moral. Así que, sin darles más detalles, para demostrarle que ella era digna de confianza y que era capaz de guardar el peligroso secreto de la conspiración, Porcia cometió el acto que la historia jamás olvidó. Ella tomó una pequeña daga y deliberadamente se hizo una herida bastante profunda, por cierto, en el muslo. Ella no gritó, no dramatizó, no se quejó y soportó el dolor en silencio absoluto. Y cuando Bruto, muy alarmado, le preguntó por qué había hecho esa locura, ella le respondió que quería probarle que no solo podía dominar el sufrimiento físico, el dolor, sino también el miedo. Y ante esa demostración de fortaleza interior de Porcia, pues Bruto finalmente tuvo que confiar en ella y le reveló los planes de la conspiración contra Julio César. Porcia obviamente pues no lo juzgó y comprendió que él estaba actuando conforme a sus principios y en lo que él creía que era su deber. Y al conocer el plan, hay que tomar en cuenta que pues ella también asumió el riesgo, porque si fracasaban, la represalia no iba a ser solo contra los conspiradores, sino también contra sus familias. Ahora, amigos, quiero que entendamos que más allá de lo dramático de este relato, lo que trasciende en el tiempo y lo que en realidad nos incumbe en este camino estoico es que en Porcia vemos a una mujer que se negó a ser espectadora de la historia, una mujer que entendió que la fortaleza y el estoicismo no solo se proclaman, sino que se demuestran. Una mujer que vivió conforme a sus valores en un mundo que era completamente dominado por hombres. Y una mujer también que nos revela claramente que el estoicismo no es una teoría elegante. El estoicismo es carácter probado en momentos decisivos. ¿Ok? Esta es la primera mujer que quería yo darles a conocer en este episodio. Pero algo similar también ocurrió con una mujer de esa Roma antigua llamada Fania, quien nació en la Roma del siglo I después de Cristo, dentro de un legado estoico profundamente arraigado. Sí, porque su abuela Arria la mayor y su madre Arria la menor habían quedado en la historia, y se les recordaba por su firmeza, por su lealtad y sobre todo por su coraje en tiempos tan políticamente turbulentos. Bueno, esta Fania se casó con Elvidio Prisco, un senador implacable frente al abuso del poder también. Así que, por manifestarse
esa firmeza ante la actitud dictatorial del emperador Domiciano, que era el emperador de esa época, el video Prisco fue desterrado y finalmente fue ejecutado. Pero lo verdaderamente notable es que aún después de perder a su esposo, Fania decidió preservar y promover la memoria de él, de su carácter y de sus principios, aun cuando eso significaba desafiar al imperio, porque el imperio quería que el video se olvidara en la historia, que nadie recordara quién era. Así que por ese acto de desear preservar y promover la memoria del video, Fania fue castigada, fue desterrada y fue despojada de todos sus bienes. Pero aún así, ella no se retractó, ella no pidió clemencia, ella no negoció sus convicciones para recuperar su comodidad. Y aquí en Fania vemos cómo el espíritu estoico puede vivir por generaciones, porque al igual que su abuela y su madre, de las cuales si quieren aprender algo más también pueden encontrar información sobre ellas, hay mucho material sobre Arria la mayor y Arria la menor. Pero bueno, Fania también estuvo dispuesta a perder seguridad, a perder estabilidad y privilegios antes que perder su dignidad. Y ahora bien, si saltamos en el tiempo y miramos en el campo de la ciencia, pensemos en Marie Curie, por allá en la segunda mitad del siglo XIX, 19 siglos después. Una mujer que no solo rompió barreras en un mundo académico y en un mundo científico completamente dominado por los hombres, sino que dedicó su vida a la investigación con una disciplina y una entrega extraordinarias. Para los que no han escuchado sobre ella, Marie Curie fue una científica, era en realidad una física y química polaca, y fue la pionera en el estudio de la radiactividad y también fue quien descubrió el radio y el polonio, estos elementos químicos. A Marie se le considera también la precursora de la invención de los rayos X y trabajó durante años manipulando materiales radioactivos aun cuando sus riesgos no se comprendían plenamente. Marie nunca buscó fama. Cuando estudiamos su historia vemos que ella en realidad nunca buscó fama, nunca buscó reconocimiento. Lo que siempre buscó fue conocimiento y avance científico. Su compromiso con la verdad científica fue tan tremendamente profundo que también terminó costándole la vida, porque Marie murió a causa de la exposición prolongada a la radiación. En Marie Curie vemos un ejemplo un poco distinto, ¿no? Pero igualmente revelador de estoicismo. La aceptación del sacrificio como consecuencia natural de cumplir con el deber. La concentración absoluta en la tarea que uno considera que es la correcta y la indiferencia ante el prejuicio y la crítica externos. Marie Curie no se victimizó por las dificultades que tuvo ni permitió que el rechazo académico la definiera. Ella siguió trabajando, ella siguió investigando y siguió aportando al bien común. Marie Curie nos recordó que enfocarse en la excelencia moral y en su caso en la excelencia profesional, sin dejar que las circunstancias externas gobiernen nuestro carácter, es sumamente estoico. Debemos recordarla como una de las grandes mujeres estoicas de la historia. Y ya en el siglo XX encontramos a otra joven cuya vida fue breve, pero cuya actitud fue notable. Yo sé que todos, o por lo menos muchos, han oído hablar de Anne Frank. Escondida, perseguida, privada de su libertad y finalmente enviada a un campo de concentración donde falleció, Anne escribió en su diario unas palabras que todavía hoy nos estremecen. Ella dijo, a pesar de todo, y abro comillas, ¿no? A pesar de todo, sigo creyendo que las personas son buenas en el fondo. Esa frase fue una decisión interior y muy personal que ella tomó. Anne era consciente del horror que estaba viviendo. Ella en ningún momento ignoró la injusticia de la que era víctima, pero lo que sí hizo fue negarse a permitir que el odio dominara su mundo interior. Y eso, amigos, es profundamente estoico. Anne siempre tuvo claro que no podía controlar lo que los demás hicieran, pero sí podía decidir quién ser frente a ello, cómo se iba a comportar. Y Anne eligió conservar su humanidad. Ahora bien, más tarde en el siglo XX, en el contexto de los derechos civiles en Estados Unidos, encontramos un personaje ejemplar, Rosa Parks. No sé si todos conocen su historia.
Si no la conocen, también les recomiendo que la busquen y la lean con calma porque pues si no el episodio se haría demasiado largo. Porque la actitud serena, firme y humana de Rosa Parks, en una época marcada por el racismo y la intolerancia en Estados Unidos, es también uno de los ejemplos más claros del estoicismo moderno en acción. Su acto de negarse a ceder su asiento en un bus en Montgomery, Alabama, por allá en 1955, fue un hecho muy consciente. Rosa era consciente de las consecuencias a las que se iba a enfrentar. Ella sabía que iba a ser arrestada, sabía que iba a ser humillada, pero eligió actuar conforme a su convicción de justicia. Rosa Parks no gritó ni reaccionó con violencia. Tampoco actuó con dramatismo. Ella se mantuvo tranquila y mantuvo su dignidad firme. Esa templanza frente a la provocación fue una expresión clara de autocontrol estoico, de ese autocontrol que ya hemos discutido en este espacio. Y no siempre podemos cambiar la estructura de poder en un instante, ¿no? Pero siempre podemos negarnos a colaborar con lo que consideramos injusto. Rosa Parks lo hizo. Ahora, si venimos a tiempos más recientes aún, pensemos en Malala Yousafzai, esta adolescente que decidió defender públicamente el derecho de las niñas a la educación en un contexto donde hacerlo era extremadamente peligroso en su natal Pakistán. Ella conocía el riesgo de defender este derecho, sabía que su voz incomodaba a quienes querían silenciarla, pero aún así, Malala no dejó de luchar por la educación femenina en Pakistán. El atentado contra su vida la dejó con cicatrices permanentes y la obligó a abandonar su país y a comenzar una nueva vida en el Reino Unido. Pero lo impresionante de esta situación de Malala no es solo que sobreviviera. Lo verdaderamente estoico es que ella no permitió que el odio o el miedo definieran su identidad. Ella no se victimizó. Por el contrario, después del atentado, todos sabemos, lejos de retraerse, amplificó su mensaje, transformó su sufrimiento en propósito. Ella eligió cómo responder a lo que le había ocurrido. Y esa es una de las lecciones centrales del estoicismo. No controlamos los eventos, pero siempre conservamos la libertad de nuestra actitud frente a ellos. Y bueno, apreciada audiencia, todas estas mujeres que hemos estudiado en este episodio tienen algo en común, ¿no? Si observamos con atención, hay un hilo invisible que conecta a Porcia, a las dos Arrias, a Fanny, a María Curie, a Anne Frank, a Rosa Parks y a Malala. Vidas separadas por siglos, culturas distintas, contextos radicalmente diferentes, pero un mismo principio interior. Ninguna de ellas controló completamente las circunstancias que les tocó vivir. Algunas se enfrentaron imperios, otras se enfrentaron ideologías, otras se enfrentaron prejuicios científicos, raciales o religiosos. Pero lo que todas tienen en común es que eligieron carácter. Y aquí, amigos, en este momento es donde yo quiero que este episodio deje de ser historia y que se convierta en pura realidad aquí en nuestro presente. Porque cuando hablamos de mujeres estoicas, no nos debemos quedar hablando de figuras antiguas ni de nombres conocidos. Hoy, en este presente que vivimos, yo quiero que reconozcamos a las madres que enfrentan enfermedades con serenidad para no preocupar a sus hijos. Quiero que reconozcamos a las mujeres que han emigrado dejando atrás todo lo conocido y han construido nuevas vidas con coraje, a las abuelas que sostienen familias enteras en tiempos de crisis, a las trabajadoras que soportan presión, injusticia y cansancio día tras día, pero que aún así regresan a su casa todas las noches a repartir ese amor y a tomar sus responsabilidades. Muchas de ellas nunca leerán a Epicteto. Muchas de ellas nunca citarán a Marco Aurelio ni a Séneca. Muchas de ellas ni siquiera nunca sabrán quiénes son estos personajes. Pero viven el estoicismo cada día. Practican la resiliencia. Ejercen la justicia en pequeños actos cotidianos. Practican la templanza cuando podrían dejarse arrastrar por la ira. Y muestran un coraje inmenso cuando el miedo parecería ser lo más razonable. Por eso este episodio no es solo un reconocimiento histórico, no, es un acto de gratitud, es un recordatorio de que la virtud no tiene género, de que el estoicismo no es patrimonio de nadie, pero que al mismo tiempo nos pertenece a todos. El estoicismo es una forma de vida accesible a cualquier persona que decida y desee cultivar su carácter. Así, amigos, que hoy elegimos honrarlas a ellas,
a las que fueron olvidadas, a las que fueron menospreciadas, a las que sostuvieron el mundo desde la sombra, a las que siguen sosteniéndolo hoy y a las que deciden continuar cada día, muchas veces en silencio y muchas veces sin aplausos. Porque vivir con virtud en silencio y con coherencia es uno de los actos estoicos más poderosos que existen. Y las mujeres a lo largo de la historia nos han demostrado que ese poder no necesita proclamarse para ser real. Yo soy plenamente consciente de que las mujeres estoicas que hemos mencionado hoy aquí en este episodio representan solo una pequeña muestra de lo que son las mujeres a través de la historia y en nuestro presente. La lista de mujeres estoicas es ilimitada y la historia, al igual que nuestras propias vidas, están llenas de ejemplos de mujeres que merecen ser reconocidas. Así que me encantaría leer sus comentarios sobre este tema. Les hago la pregunta, ¿qué mujeres han marcado su vida? Ya sea de la historia o en su experiencia personal. ¿Qué mujeres han sido ejemplo de lo que significa vivir con virtud y con coraje para ustedes? A mí me encantaría que compartieran sus nombres. Por ahora, les deseo una feliz semana y a mis apreciadas oyentes un feliz Día de la Mujer para todas hoy, el 8 de marzo y todos los días del año. Este fue el poder de la virtud, estoicismo en acción, donde entendemos que solo la virtud abre la puerta a la verdadera felicidad. Chao, chao.